Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents, capítulo 47. El día anterior, capítulo 48. Hacia una tierra más allá de los ojos humanos. Entonces, Shirou, el aire se estremeció y se quebró en corta sucesión, agrietándose bajo las fuerzas físicas que se ejercían sobre él y arrancando la hierba de la tierra debajo de la belleza de cabello plateado. Buen disparo. Ella falló el tiro por 3 milímetros. Púdrete. Gray resopló a su amigo, poniendo los ojos en blanco. Puede que sea cierto, pero no todos pueden estar a tu altura ni a la mía. Heracles de Grecia, héroe legendario y conquistador de los 12 trabajos, soltó la cuerda de su propio arco. El aire volvió a agrietarse bajo el peso del proyectil disparado, arrancando la poca hierba que quedaba a sus pies y arrojándola a los 4 vientos. Normalmente sí. Creo que simplemente se ha oxidado, respondió Shirou, preparando su propio tiro y disparando, rastreando la trayectoria de vuelo y la conexión final con su objetivo con precisión. Intento no estresar demasiado a A. Morgan logró reconstruir todas las partes fracturadas de su personalidad, pero presionarlo demasiado antes de que se recupere y despierte lo matará para siempre, respondió Gray, frotando suavemente el filo de su adorada arma. Porque la verdad es que tuvo una suerte increíble de tener al creador de su amigo cerca para trabajar con él. Claro, Morgan Pendragon puede no ser exactamente igual a Morgan Le Fay, pero aún poseía los mismos conocimientos básicos y la habilidad suficiente para hacer cosas con la hechicería que hicieron que incluso Ciel, Semiramis y Xuanzan se resistieran. Si alguien podía haber salvado a Ad del destino de su noble sacrificio, era ella. Y lo había logrado, al menos en gran parte. Tomó todos los fragmentos agrietados y separados de lo que había sido la matriz de personalidad de Ad y los volvió a soldar con esmero a petición de la joven, murmurando constantemente sobre el ingenio de la artesanía de su amiga y la fuerza del campo delimitado que él mismo poseía alrededor de Rongominia. Sin embargo, una vez roto, nada podía volver a ser perfectamente igual. Lo había comparado con aquella técnica de reparación de cerámica que Shirou le había enseñado en la torre del reloj, el kintsugi. Las piezas podían recuperar su forma original, alinearse a la perfección e incluso poseer una belleza que simplemente no tenían antes de romperse, pero nunca volverían a ser esa cerámica intacta e inmaculada. Al final, todo se redujo a una simple opción que Morgan le presentó a Gray. La mujer simplemente le explicó los 2 caminos que tenía ante sí y le permitió elegir el que deseaba seguir. Podía conservar los recuerdos de Ad, convirtiendo su caparazón físico no solo en una protección para Rongominiad, sino también en un medio de almacenamiento al que podía acceder a su antojo. Esto le daría a Gray la capacidad de revivir cualquier recuerdo de Ad desde su perspectiva, pero perdería a su amigo en el proceso. O, como Morgan le había dicho, podía usar las partes de él que albergaban sus recuerdos para recrear las partes perdidas del núcleo de su personalidad. Reviviría a su amigo a costa de todos sus recuerdos, un amigo con un rostro dolorosamente familiar y una personalidad reconfortantemente molesta, pero sin recuerdos para compartir y disfrutar. Podía mantener vivo a su amigo en espíritu, pero no en cuerpo, o mantenerlo vivo en cuerpo, pero no en espíritu. De cualquier manera, se iría, una parte de él se perdería para siempre, y Gray tendría la última palabra. Sin embargo, a pesar de su tristeza, apenas tardó 2 segundos en decidir su respuesta. Una respuesta tan segura y tan fiel a lo que sabía que Ad le habría pedido de todos modos, que la única vacilación que la había atormentado fue la de pronunciar las palabras entre las lágrimas que le corrían por las mejillas ante la pérdida de su primer compañero. Ella le había regalado una segunda oportunidad, una vida libre del peso de su pasado y la soledad que lo había atormentado durante más de 1400 años. Entonces, tenía sentido para todos los que lo sabían que ella estaba siendo especialmente cuidadosa con la forma física de su amigo, queriendo estar absolutamente segura de que nada malo le sucediera. Me contaste lo que dijo Morgan, y sabes que se refería a rescindir cualquiera de los sellos de su piel. Está hecho para contener a Rongominiad en su interior desde ahora hasta que el sol nos trague a todos, Gray. Ambos sabemos que puedes soportar que pongas tu espalda en práctica. Incluso si algunas personas, como Shirou, pensaron que ella estaba mimando la pseudo-personalidad un poco más de lo necesario. A la derecha de los 3, se escuchó un disparo, su objetivo designado fue envuelto en una llamarada que floreció por una fracción de segundo antes de extinguirse, lo que les permitió a todos ver la precisión de su disparo.
No ha habido mucha diferencia en el tiempo de viaje, pero te has desviado un poco, le informó Heracles a Ciel, dándole una palmadita en la cabeza y recibiendo una mirada tensa y algo retorcida. Ella era sobrehumana por derecho propio, un monstruo que hacía que incluso aquellos entre los ancestros pensaran dos veces cuando aparecía su nombre, una existencia que estaba en la cima de cualquier campo en el que eligiera ingresar simplemente porque ese era el tipo de talento latente que yacía dentro de ella. Sin embargo, ahora, con todas las ventajas de su talento y el uso de un arma de fuego, en la medida en que la séptima sagrada escritura podría llamarse un arma común, se encontraba rezagada en una prueba de fuerza física y practicaba su habilidad por primera vez en su vida. Era algo que la llenaba de alegría y la reprendía profundamente, y aún no podía asimilar esa singular dicotomía de emociones. No te sientas mal, hacen que todos se sientan así. Olga Marien y Muspere, genio de 12 años y futura superpotencia por derecho propio, gruñó mientras tensaba el cordón de su arco y disparaba. Su objetivo estaba, por supuesto, mucho más cerca que cualquiera de los otros, y estaba hecho de una superficie acolchada mucho más tradicional. Shirou la había robado de la Academia Omurahara esa misma mañana, pero a pesar de su falta de práctica o experiencia con tal arma, lo estaba haciendo bien. Por supuesto, a todos les parecía adorable que se esforzara tanto por emular a Gray y Shirou, pero hicieron todo lo posible por no mencionarlo ni dejar que se notara delante de ella. Aún intentaba mantener los estándares de una maga adecuada y la elegancia y el aplomo que se esperaba de ellas. Si bien había visto el lado caótico y desquiciado de figuras legendarias como el rey Arturo y Morgan, también los había visto en su faceta más seria y sabía que todas las historias que le habían contado sobre la inigualable refinación de un mago eran pura basura. Comparado con la elegancia y el refinamiento de figuras consideradas verdaderamente legendarias, lo que poseía un mago moderno y corriente era insultantemente insignificante. De todos modos, enfatizó Gray, ansioso por cambiar el tema a algo que no la hiciera sentir tan molestamente triste, o darle a Shirou otra oportunidad de burlarse de ella. Diste una razón bastante florida en tu casa, pero sé que no es propio de ti, así que ¿por qué decidiste esperar un día entero antes de enviar a los Servants al desgarro? ¿Qué? ¿No puedes resolverlo tú sola? Respondió Shirou con sarcasmo, sonriendo con picardía ante la mirada furiosa que su amiga le dirigió. Contigo podría haber muchas razones, quiero saber exactamente cuáles son. Ahora que lo ha mencionado, yo también tengo mucha curiosidad, respondió Heracles, apoyando suavemente su arco en el suelo y mirando con curiosidad a su líder pelirrojo. En respuesta, Shirou simplemente dejó escapar un suspiro largo y suave antes de mirarlos a ambos, capaz de sentir las miradas de Ciel y Olga detrás de él. Sin embargo, sencillamente, quería un solo día para que todos pudiéramos coordinarnos antes de la misión, y también para no tener que preocuparme ni un día más por la gestión cada vez más compleja de una ciudad. Vaya. No es propio de ti huir de cualquier responsabilidad. ¿Te sientes bien? Preguntó Gray, inclinándose hacia adelante con una ceja levantada, mientras Heracles simplemente miraba a Shirou con el ceño fruncido. Tomarme un día más antes de empezar no es suficiente, resopló Shirou, mirando fijamente a la joven de cabello plateado. Además, mañana necesitaré tu ayuda con unas cosas, así que pensé que también disfrutarías no tener que hacerlo ahora mismo. Le sonrió con suficiencia, haciéndola sacarle la lengua con picardía por un momento. Para cualquier otra persona, podría haber sido una declaración inocua, dicha únicamente para molestarla y fastidiarla. En manos de Shirou, Gray estaba segura de que seguía siendo precisamente eso. Sin embargo, conocía a Shirou mejor que nadie, salvo por sus novias y su familia, y por lo tanto sabía que algo más estaba ocurriendo. Es decir, en el hecho de que no le dijo directamente en qué necesitaba su ayuda. Si realmente era algo que la molestara, se aseguraría de decírselo, solo para obtener una reacción más agresiva. Siempre cabía la posibilidad de que fuera algo que a ella no le importara hacer, y por eso no quería arruinarle la diversión contándole aún. Era algo que ella no podía descartar, pero también existía la posibilidad de que, fuera lo que fuese, no le gustara a ninguno de sus compañeros, y por eso quería evitar cualquier problema que pudiera surgir al mencionarlo. Desafortunadamente, conociendo a Shirou, ese era un escenario igualmente probable. Por mucho que casi todos en su vida intentaran que confiara en al menos alguien cada vez que se le ocurrían ideas como las que se gestaban en su mente deformada por la forja. De acuerdo, si tú lo dices. Aunque no te equivocas al decir que aprovechamos este día para coordinarnos adecuadamente, creo que escuché a Artoria y Medusa discutiendo cómo iban a viajar dentro del lado inverso. ¿Ves? Todo bien.
Shirou sonrió, volviéndose hacia su objetivo y disparando otra flecha en una grieta de aire, sin siquiera parpadear mientras su cabello ondeaba caóticamente con la brisa fortalecida. Después de eso, sin embargo, Hércules inclinó la cabeza hacia un lado levemente y se giró para mirar detrás de la línea de fuego improvisada, captando la atención de todos los demás. ¿Pasa algo, Heracles?, preguntó Ciel, mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. No, solo se acercan personas. No las reconocí, así que tenía curiosidad por saber quiénes eran, dijo simplemente, recibiendo un par de asentimientos comprensivos y prolongados a. Unos minutos después, tras un par de disparos más de todos, 4 de los cuales azotaron constantemente a los demás con ráfagas de viento, finalmente llegaron sus invitados. Su aparición se inició con el crujido de un arbusto y un jadeo de emoción que hizo sonreír levemente a Shirou a su pesar incluso antes de que abandonaran el anonimato de los arbustos. Shirou. Ayako Mitsuzuri, capitana del club de tiro con arco de Umurahara y amiga de la escuela de Rin, se lanzó desde entre los arbustos mientras sonreía alegremente. Era una sonrisa feroz y dentada. Exactamente la misma sonrisa que parecía venir preempacada en cualquier persona o cosa que se atreviera a llamarse rival de Shirou Muramasa en ella. Tras ella, a regañadientes y con una mirada apenas velada dirigida directamente a Shirou, estaba su hermano menor, Minori Mitsuzuri. Si Shirou no conocía el origen de la mirada de Minori, podría haberse sentido confundido u ofendido, pero por suerte para ambos, lo sabía. Incluso si el adolescente más joven pensó que había logrado ocultárselo a Shirou por completo. Esa mirada, y el odio que la desprendía, provenían simplemente de su amor no correspondido por Sakura Matou. El joven, compañero de clase de la chica, también menor, se había enamorado de su actitud amable y su carácter servicial la primera vez que los emparejaron para hacer una tarea en clase. Desde entonces, había intentado pasar tiempo con ella en la escuela y armarse de valor para invitarla a salir. Todos en Omurahara lo sabían, pero sin darse cuenta, Shirou lo bloqueaba constantemente. Esto hizo que su enojo hacia el adolescente pelirrojo fuera cada vez mayor, hasta convertirse en auténtica ira. Sin embargo, como Shirou era cercano a Sakura y un buen amigo de Ayako, no había podido hacer nada más que desahogar silenciosamente su frustración a través de comentarios pasivo-agresivos y miradas ocultas como esta. Dado el tipo de rumor que era la Academia Omurahara, y el hecho de que una de sus novias era la abeja reina, y una de sus novias era su única contendiente real, a Shirou le había llevado aproximadamente 5 minutos enterarse cuando comenzó, e incluso menos tiempo para enterarse de cualquier cambio desde entonces. Irónicamente, las únicas 2 personas que desconocían que todos estaban al tanto de esta situación, incluida Ayako, eran Minori y la propia Sakura. Minori porque era el tema principal de los rumores, y por eso todos evitaban hablar del tema mientras él pudiera oírlos, y Sakura porque, francamente, su atención estaba centrada en Shirou y en poco más. Además, Rin pensó que sería muy gracioso si fueran los únicos 2 que no se dieran cuenta de todo eso, y por eso tomó medidas para que siguiera siendo así. Mitsuzuri, hola. Saludó Shirou con una sonrisa relajada y agitando la mano. Su sonrisa se volvió aún más burlona al ver cómo el rostro de Ayako se contraía en respuesta a su saludo. La morena se le acercó pisando fuerte y le dio un golpecito en el pecho, aunque eso no le causó gran impresión. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Llámame Ayako. Ayako. Vaya, qué forma más rara de decir Mitsuzuri, Mitsuzuri. Ayako. Vas a provocarle un aneurisma cerebral a mi hermana si sigues, Emilia. Te agradecería que pararas. Minori suspiró, sin darse cuenta de cómo las expresiones de Gray Olga se tensaban al mirarlo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Minori no era el mayor fan de Shirou, y ambos estudiantes de Waver eran sin duda cercanos, sino dentro de ese aclamado grupo de inteligencia. Y, francamente, ninguno de los 2 se llevaba bien con quienes no querían a sus seres queridos, aunque sin duda podían comportarse con bastante civilidad, si Minori lograba mantener la calma. Está bien, Ayako dijo Shirou, poniéndole una mano en el hombro y poniendo los ojos en blanco al ver que el enfado en su expresión y lenguaje corporal desaparecía como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué los trae por aquí y por qué vinieron hasta aquí? Bueno, el señor Tiro Perfecto lo gobierna todo ahora, comenzó Ayako, cruzando los brazos con una sonrisa confiada y apoyando todo su peso en una pierna, deseo alistarme en las Fuerzas Armadas de Fuyuki. Desplegando un brazo cruzado, se clavó el pulgar en el pecho con una sonrisa orgullosa y los ojos cerrados.
Su pierna libre se estiró para golpear la espinilla de Minori, haciéndole sisear suavemente y estirarse como un palo para evitar doblarse de dolor. Yo también. Su voz sonó más aguda de lo normal y tensa, probablemente intentando evitar un gemido de dolor. Por medio segundo, Shirou pensó en dejar de fingir y simplemente preguntarles qué demonios querían decir con eso. Un pensamiento dulce, tentador y alentador en su simplicidad. Sin embargo, por mucho que le costara admitirlo, a Shirou le habían enseñado cosas mejores, muchas personas, la mayoría de las cuales aún estaban cerca y en Fuyuki, para que se arrepintiera. Es por eso que, con una pequeña inclinación de su cabeza y cruzando sus brazos, su arco desapareció en motas de prana. Shirou simplemente hizo lo que aquellos versados en el juego de los políticos solían hacer. Les dio lo que buscaban sin darles nada. ¿Y por qué vienes a mí con algo así? Bueno, te conocemos personalmente, comenzó Ayako, recibiendo un pequeño asentimiento a cambio. Familiaridad, motivo comprensible para acudir a él a pedirle algo. Además, todo el mundo en Fuyuki sabe que prácticamente has conquistado todo el mundo, aunque no todos saben realmente quién eres. Autoridad, otra razón comprensible para que ella acudiera a él a pedirle algo, aunque también molesta. Casi podía sentir la mirada que Olga le dirigía y sabía que iba a usar esas lecciones de propaganda de Waver. Solo que de una manera exactamente opuesta a la razón por la que le había enseñado sobre ellos en primer lugar. Y además, te he visto caminando con esa maga fumadora, la del pelo plateado, y dándole órdenes a otros miembros de la FAF. ¿Dando órdenes a otros miembros de las Fuerzas Armadas de Fuyuki? Las únicas personas a las que había dado órdenes en público recientemente eran, Raga, tu rata bastarda. Bien, Shirou ahora sabía con qué estaba lidiando, aunque una parte de su oración lo intrigó. Mencionaste a la mujer de cabello plateado. Por cierto, se llama Morgan, ¿por qué? Oh. Porque ahora puedo hacer esto. Ayako sonrió radiante y levantó una mano entre ellos, cerrando los ojos y arrugando la cara en señal de concentración. Y allí, saliendo de su puño de la manera más ineficiente posible, estaba el propio O de Ayako Mitsuzuri. Shirou ni siquiera podía mentir y decir que no estaba sorprendido, porque, francamente, sí lo estaba. Con todos los informes de personas que habían despertado la capacidad de usar Od, y por extensión, prana, nunca había esperado que alguien cercano a él hiciera lo mismo. Suponía que eso es lo que le pasó por asumir que cualquier aspecto de su vida transcurriría sin incidentes. En silencio, la mirada aparentemente pasiva de Shirou se giró para mirar a Minori, quien solo negó con la cabeza en silencio, recibiendo un pequeño asentimiento a cambio. Bueno, entonces solo Ayako tiene la habilidad de usar prana, no los dos. Supongo que eso es un poco menos complicado. Bueno, eso cambia las cosas, dijo Shirou con calma, haciendo todo lo posible por ignorar la risita disimulada de Gray detrás de él. Ella lo disfrutaba, él lo sabía. Se vengaría de alguna manera, no sabía cómo, pero lo haría. Exactamente. ¿Y sabes lo bien que manejo el arco, Shirou? Ayako sonrió, aunque Shirou la vio claramente. Habían pasado tanto tiempo hablando de videojuegos mientras practicaban tiro con arco, o ayudando a otros con el suyo, que él sabía exactamente a qué juegos había jugado y disfrutado. Lo que significaba que Shirou prácticamente podía imaginarse sus fantasías de disparar flechas superpoderosas y ser una arquera mágica, aunque no había dicho ni una palabra al respecto. No es que le sorprendiera, pues las opiniones y perspectivas mundiales sobre la hechicería se habían difundido cada día más y con cada nueva persona que desbloqueaba la capacidad de acceder a sus circuitos mágicos, previamente inactivos. Era una pena que, incluso con todo lo que ocurría en el reverso del mundo y el misterio que lo inundaba, no se estuvieran desarrollando circuitos mágicos a la fuerza en quienes no los tenían, pero suponía que la vida no podía ser tan ideal. Al ritmo que iban las cosas, poder usar hechicería podría convertirse en la nueva normalidad. Sobre todo porque poseedores de circuitos previamente inertes como Ayako de repente adquieren la capacidad no solo de activar sus circuitos, sino también de liberar activamente su O. Es cierto, ambos son hábiles con el arco. Y si pueden expulsar a su Oda así, entonces serían unos arqueros valiosos. Shirou asintió lentamente. Su rostro parecía tallado en piedra. ¿Ves, Minori? Lo entiende. Oye, si nos unimos a la FAF, ¿eso significa que recibiremos un entrenamiento adecuado para usar la magia? No es magia. Shirou negó con la cabeza rápidamente, provocando un guiño de sorpresa de su amiga. Se llama hechicería. La magia, o magia verdadera, es algo completamente diferente y de una escala mucho mayor. ¿Entonces la magia es simplemente más fuerte?
Preguntó Ayako, recibiendo un suave chasquido de lengua de Shirou mientras pensaba en cómo explicarle adecuadamente la diferencia. Afortunadamente para él, sin embargo, no estaba solo y tenía a la primera aprendiz de Waver Velvet, Laurel Mello y segundo, allí para ayudarlo. ¿Me lo permite?, preguntó Gray, recibiendo un pequeño asentimiento y una sonrisa de agradecimiento de Shirou antes de girarse hacia Ayako y Minori y dedicarles una sonrisa educada. La hechicería es lo que prácticamente todo aquel que puede acceder a su voz, energía interna, y, por lo tanto, a su maná, energía externa, y combinarlos en prana, utiliza. Comenzó su explicación extendiendo una mano hacia cada una de las energías de las que hablaba y luego juntándolas sobre su ombligo. Esto se debe a que la hechicería es, en pocas palabras, la recreación científica de fenómenos sobrenaturales mediante medios sobrenaturales. Se investiga, se conoce y se experimenta trabajando con fórmulas, componentes y áreas para encontrar la combinación adecuada que recree fenómenos existentes. ¿Cómo crear una bola de fuego?, preguntó Ayako, con la cabeza intrigada. Simplista, pero sí. Exactamente. En términos de hechicería, una bola de fuego no es más que encender una llama y luego modificar su forma, distancia, velocidad y volatilidad. El fuego es un fenómeno natural, algunos dirían que el más antiguo, y por lo tanto, una de las cosas más fáciles de hacer, siempre que se tenga un elemento de fuego. La magia verdadera, en cambio, es como crear un fenómeno nuevo que nunca antes ha existido y que no se puede explicar. No hay fórmula que se pueda descifrar, ni forma de medir o predecir su resultado. Es, para quien no pueda usarla, completamente ajena. Eso parece extremadamente extraño. ¿Cómo es siquiera un fenómeno creado?, preguntó Minori con los brazos cruzados y una ceja levantada, intentando parecer distante, pero sin poder ocultar su interés en lo que Gray explicaba. Así es como lo oí explicar una vez. Gray ofreció con un pequeño rebote y un gesto con la mano a su lado. Imagina que tienes un frasco lleno de canicas de todos los colores. Has visto a alguien sacar una canica negra antes, así que usas las matemáticas y la ciencia para mover las canicas y sacar una canica negra tú mismo cada vez que metes la mano. A veces es más grande, o más pequeña, o de otra forma, pero sigue siendo fundamentalmente una canica negra. Eso es hechicería. Tanto Ayako como Minori asintieron para demostrar que estaban siguiendo la analogía hasta el momento, solo para dar miradas de confusión cuando vieron a Gray sonreír ampliamente. La verdadera magia sería si alguien se acercara al frasco, metiera una mano y sacara una motocicleta funcionando. Las miradas confusas se quedaron completamente en blanco mientras trataban de seguir el giro de 180 grados que había tomado la analogía, ambos claramente tratando y fallando en reconciliar ese conocimiento con lo que sabían del mundo. Ya, entiendo lo que quieres decir, murmuró Minori con el rostro encogido y la mirada fija en el suelo. Si crees que mejora después de saber eso, espera a que Morgan empiece a dar clases. Shirou resopló con una pequeña sonrisa, lo que provocó la mirada soñadora de Ayako. Entonces, ¿realmente me ayudarás a aprender sobre esto si me uno a la FAZ? Morgan quiere enseñar a la mayor cantidad de gente posible ahora que todo esto está sucediendo. Ahora que sabemos que puedes usar hechicería, aprenderás incluso si no te unes a la FAZ. Shirou se quedó callado, reprimiendo el tic en su mano mientras pronunciaba el nombre de lo que técnicamente ahora era su ejército. Me alegra saberlo. Sé que Ayaka ha estado súper interesada desde que despertó sus poderes. Ayako sonrió con confianza. Con las manos en las caderas, asintió con firmeza. Ayaka, ¿te refieres a Sajiou? Sí. Ella también despertó. De hecho, fue ella quien sugirió buscarte para que aprendiera a usarlos en lugar de intentar averiguarlo nosotros mismos. Bien, 2 compañeros de Shirou habían activado sus circuitos mágicos, genial. Le alegraba saberlo. Dios santo, ¿qué no daría por estar dentro de su forja ahora mismo? Está bien, se lo haré saber a Morgan y espero que pronto pueda retomar sus clases. Entendido. Ayako asintió y saludó con seriedad, pateando de nuevo a su hermano en un instante para obligarlo a seguirla. ¿Ya tenemos algún tipo de centro de operaciones o entrenamiento para la FAZ? Se está divirtiendo con esto. ¿Puedo decirlo? Shirou suspiró internamente, rechazando mentalmente un tirón curioso del lado de Artoria de su vínculo mental. Ahora que estaba al tanto de las acciones de Raiga, y del hecho de que terminarían reclutando a más personas en puestos oficiales ya que él lo había hecho, Shirou tendría que organizar ese tipo de cosas, ¿no? Pesada es la cabeza que lleva la corona, así dice el dicho. Todavía no, pero si vas al complejo de Fujimura, ahí es donde se gestiona la mayor parte por ahora.
Pronto lo solucionaré. Entendido. Vamos, Minori. Y entre un grito de éxtasis y un crujido de hojas, ambos desaparecieron entre la vegetación, rumbo a Fuyuki. No tienes idea de dónde se organizarán ni cómo, ¿verdad? Preguntó Gray estoicamente, de pie junto a Shirou, mirando fijamente los arbustos donde ambos habían desaparecido. En lo más mínimo. Parece que será mejor que te pongas a ello, Rey. Te odio. Eres un mentiroso de mierda. Hermano mayor, puedo ayudar a Morgan a organizar las clases de taumaturgia. Intervino Olga emocionada. Sé que quizás no seas devoto, pero estoy dispuesta a ayudar y a ofrecer lecciones sobre nuestras costumbres dentro de la iglesia a quienes estén interesados, ofreció Ciel con amabilidad, manteniendo su sonrisa apacible mientras Shirou la miraba fijamente de reojo. Shirou no quería permitir que ninguna de las grandes superpotencias monopolizara Fuyuki, ya que eso podría provocar que los demás desarrollaran animosidad hacia ellos, algo que, francamente, no podían controlar en ese momento. Era una de las razones por las que se había abstenido de comunicarse con nadie en la Torre del Reloj con quienes había realizado encargos en el pasado. Sin embargo, una idea comenzaba a formarse en su mente, una que solo él, heredero de Muramasa y Gilgamesh por igual, podría haber pensado y considerado una opción viable. Eso suena como una buena idea. Esta vez fue Gai quien le dirigió a Shirou una mirada aguda por el rabillo del ojo, preguntándose qué era exactamente lo que su amigo estaba planeando ahora. Me aseguraré de avisarle a la gente sobre esto. Gracias. Eres realmente amable, Shirou. Estoy haciendo todo lo posible. Después de todo, esta es una situación un tanto inédita para todos nosotros. Esa tarde, las calles de Fuyuki Artoria dejó que la brisa le alborotara el flequillo tranquilamente mientras caminaba por la calle con ropa más informal, seguida de cerca por Percival. El hombre alto, vestido con su propia ropa informal, vaqueros, camiseta negra sin mangas y chaqueta de cuero con interior de lana, que incluso Artoria podía ver, atraía la mirada de multitud de mujeres a su alrededor. Por supuesto, al igual que varias mujeres y un par de hombres seguían a Percival con la mirada, varios hombres y un par de mujeres también seguían a Artoria con la misma mirada, atraídos por su brillante cabello dorado y mantenidos allí por su figura, que ni siquiera su falda hasta la rodilla y su camisa blanca algo holgada podían ocultar. Mi rey, comenzó Percival, recibiendo una mirada de reojo silenciosa de la mujer mientras los dos caminaban, lo que fue una respuesta casi adecuada en lo que respectaba al caballero de la mesa redonda. Aunque Percival estaba sumamente complacido de ver a su rey mostrar más sus emociones y ser mucho más humano que nunca, las experiencias y el conocimiento que tenía del rey Arthur aún le eran muy útiles. Ese momento era solo un ejemplo de ello, pero, aún así, uno conmovedor para él. Sé que has mostrado un gran disgusto al dejar a Lord Shirou debido a tu fascinación por él, comenzó Percival, mirando con curiosidad a Artoria mientras su habitual andar elegante se rompía y la hacía tropezar con un trozo de pavimento ligeramente levantado. La mirada desorbitada que le dedicó estaba tan fuera de lugar en su expresión que le costó toda su fuerza de voluntad y autocontrol no ceder y dejar que se notara en su rostro. Sí, por mucho que jamás lanzara un comentario despectivo sobre su rey, era realmente maravilloso verla tan expresiva. Con un avergonzado carraspeo en su puño, Artoria se enderezó y suavizó su expresión con el tipo de control que solo alguien tan legendario como ella podría esperar tener. No entiendo cómo llegó a esa conclusión, Sir Percival. Pero dejando eso de lado continuó Percival como si Artoria no hubiera hablado, apretando el puño frente a ella y fuera de su vista para evitar esbozar una sonrisa tan amplia como la de Merlín. ¿Qué opinas de esta misión para liberar a Merlín? Aunque no me cabe duda de que tenerlo cerca sería una gran ayuda para nosotros y nuestras fuerzas, no puedo evitar sentirme indignado con él por su desaparición poco antes de Camelot. Sus expresiones se ensombrecieron al recordar cómo su preciada ciudad, y finalmente el reino al que había estado unida, se habían quemado y derrumbado bajo las maquinaciones de Morgan Le Fay y la traición de múltiples aliados de confianza. Sin embargo, mientras que la expresión de Percival no era más que ira y dolor, por insignificantes que fueran las señales en su rostro, la de Artoria era una mezcla de ira justificada y tristeza lúgubre. Porque a pesar de que había habido cosas fuera de su control, y a pesar de lo mucho que Morgan había retorcido y empujado para obtener el resultado que se había producido, Artoria no podía ignorar sus propias contribuciones a la eventual caída de su reino. Se preguntó distraídamente. Si Mordred estuviera aquí ahora mismo, si apareciera de la nada frente a Artoria, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría ante la hija que nunca pidió ni quiso?
No fue culpa de Mordred haber sido creada, ni de las ideas que se le inculcaron incluso antes de conocerse, Artoria lo sabía. Sin embargo, fue culpa suya lo que hizo como caballero de la mesa redonda. Fue culpa suya cómo reaccionó a los rechazos que Artoria la acribillaba sin cesar, algo que admitía haber gestionado mucho mejor. Ambos tenían sus defectos y sus errores. Pero ¿acaso saberlo, comprenderlo y aceptarlo significaba que Artoria se sentiría diferente si su hija no deseado apareciera frente a ella en ese preciso instante? No lo sabía, y le resultaba extraño pensarlo. Pero Mordred no era el tema de conversación, sino Merlín. Era un tema completamente nuevo que Artoria desconocía, y muy pronto se vería obligada a afrontar. Sigo pensando que ir a por él es la mejor opción, tanto desde una perspectiva lógica como instintiva. Artoria comenzó lentamente, dejando pasar su comentario anterior, pero sin olvidarlo. Pero debo admitir que mis pensamientos sobre él en este momento son complejos. Los dos doblaron por una calle mientras caminaban. Artoria pronunció una pequeña frase a una mujer de mediana edad que se acercó para preguntar si Fuyuki estaba realmente bajo el control de algún nuevo emperador antes de que ambos siguieran adelante. Los murmullos se desvanecieron en la oscuridad detrás de ellos. Entre caer en las trampas de Morgan después de su exceso de confianza y fanfarronería, usarme como mensajero de una cápsula del tiempo para todo, y saber cuál era su proyecto secreto, me he encontrado con motivos suficientes para estar justificadamente enfadado con ese hombre. Percival, de haber sido mejor hombre, habría querido defender a Merlín y su honor contra las palabras y la ira de su rey. Sin embargo, se encontró con muy poca voluntad para hacerlo. Siempre lo había considerado una mala influencia, y mucho menos para niños como su maestro. El hecho de haber estado cerca de Artoria a una edad tan temprana, por muy tangencial o distante que fuera, lo indignaba en más de un sentido. Solo podía agradecer a Dios que Artoria pareciera tener un sentido de ideales y de sí misma lo suficientemente fuerte como para protegerse de cualquier influencia, salvo la más inocente, de un hombre así. Está completamente justificado, mi rey, respondió Percival con naturalidad, girándose y agradeciendo a una anciana que, acertadamente, dedujo que era confidente de su emperador protector y que había salido a ofrecerles comida a él y a Artoria. Aún así, supongo que todavía hay una parte infantil en mí que extraña tenerlo cerca como consejero, por muy molesto que fuera a veces. Era rutina, por muy esporádica que estuviera en el castillo. Y por eso es reconfortante, concluyó Percival con una mirada comprensiva. Exactamente. Aunque no puedo mentir y decir que no planeo castigarlo una vez que salga de prisión, dijo con frialdad, con la mano levantada y cerrada en un puño que prácticamente irradiaba poder. Percival no reaccionó externamente más allá de una sonrisa temblorosa, sin estar seguro de si sentir pena o no por el dolor que seguramente le esperaba a Merlín por todos sus desaires hacia el gobernante rubio. Creo que lo peor, sin embargo, será reencontrarme con Vivian, explicó Artoria, con la mirada perdida y expresión pensativa mientras caminaban. Lo cual fue, tal vez, la razón por la que no vio en absoluto la expresión de preocupación y confusión en el rostro de Percival mientras hablaba. La última vez que la vi fue mientras me moría en ese fatídico lago. Al volver a verla, sobre todo después de todo lo que pasó con las dos Morgan, no puedo evitar preguntarme cómo reaccionaré cuando la vea. Sin embargo, no creo que sea para bien. Ya veo. Bueno, estoy seguro de que, dada tu historia, Lady Vivian aceptará con creces tus dudas. Sí, supongo que sí. Artoria asintió, sin decir nada más y dejando que ambos se quedaran en silencio. A Percival le gustaba creer que dominaba bastante bien los diversos estados de ánimo y gestos de su rey, tras haber sido uno de sus caballeros más leales en vida. Por eso había notado lo que probablemente nadie más en aquel momento podría haber notado, y que ella creía que aún permanecía oculto. ¿Por qué Artoria mintió acerca de que conocer a Vivian era la peor parte de ir a liberar a Merlín? Mientras tanto, el castillo de Brunstud, un hombre pálido, de mandíbula pronunciada y cuadrada, pómulos altos y cabello negro peinado hacia atrás, se abría paso tranquilamente por los elegantes salones del castillo de su dama, Altrouge Brunstud. Su reluciente armadura de placas negras brillaba a la luz de las numerosas velas que iluminaban el interior de la morada victoriana de su dama. A su lado, en dirección contraria, dos necrófagos se arrastraban, desempolvando sin pensar las paredes y los muebles del pasillo. Su piel, gris ceniza, y sus rasgos más humanos, derretidos o desprendidos por completo, les rodeaban el abdomen y los brazos con ronchas rojas y furiosas.
Al salir de una habitación y avanzar diligentemente por el pasillo, una vez más en dirección contraria, dos no muertos con armaduras de placas mucho más sencillas que la suya resonaron por el pasillo. Sin duda, estaban haciendo sus rondas de inspección habituales, como también habían reclutado a varios de los suyos. Hace apenas unos años, difícilmente habría tanta cohesión entre los parientes de sangre de su señora. De hecho, fue el único momento en que él y su compañero guardaespaldas, Fina Blood-Svelten, llegaron a un acuerdo y discutieron con su señora. Si bien Fina puede ser una persona mucho más despreocupada que él, ambos provenían de trasfondos militares y, por lo tanto, mantenían a sus parientes de sangre en una rutina constante. Antes de la invasión del Rey Dorado, Altrouge no había hecho nada parecido. Mantenía a algunos sirvientes aquí y allá, pero por lo demás, prácticamente mantenía a sus fuerzas a la espera. Las obligaba a capear la tormenta de arena del tiempo mientras vagaban sin rumbo por su territorio, bebiendo o comiéndose ocasionalmente a quienes se adentraban demasiado en su territorio como para que la iglesia armara un alboroto. Y después de esa invasión, cuando el Rey Dorado no solo había eliminado a un tercio de las fuerzas de su dama, sino que la había derrotado por completo. Después de eso, prácticamente se vio obligada a redefinir no solo su forma de lidiar con los problemas que la aquejaban, sino también la forma en que trataba y utilizaba sus fuerzas. Ahora sus fuerzas no solo parecían, sino que actuaban, mucho más como un ejército apropiado para la legítima princesa de los apóstoles muertos, pero también tenían los números para respaldarlo. Al acercarse a una puerta específica, el hombre de negro levantó una mano enguantada y golpeó cortésmente la ornamentada madera. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando las puertas gemelas se abrieron silenciosamente con un saludo reverencial de dos doncellas, pesadillas que habían expresado su deseo de estar al lado de su dama lo más a menudo posible, en lugar de ser simples tropas de choque o comandantes militares. Con un silencioso asentimiento hacia ambos, se dirigió hacia la habitación y miró a las otras dos figuras que estaban frente a él. Una de ellas era la figura musculosa de su compañero guardaespaldas, Fina, vestido con su típica combinación de uniforme formal de capitán naval blanco puro y piezas de una armadura blanca brillante a juego con su propio conjunto negro intenso. Aunque mientras que él usaba el conjunto completo, generalmente sin casco cuando no estaba en combate, Fina solía usar solo las grebas, el peto y los guanteletes. Sus piernas, abdomen inferior y brazos estaban completamente expuestos para que cualquiera los desgarrara a su antojo, aunque eso no mantendría a un ancestro en el suelo por mucho tiempo. La segunda era su bella dama, Altrouge Brunestud, que actualmente parecía una adolescente y estaba de pie en un pequeño escalón de madera para situarse lo suficientemente alto sobre la mesa que tenía delante para poder verla entera correctamente. A pesar de la situación, Rizzo Wallstroke se recordó a sí mismo que no debía reírse ni mostrar ninguna expresión de diversión por los problemas de altura de su dama mientras estaba en esa fiesta. El pobre último de la noche en hacer tal cosa se había convertido en una nueva capa de pintura para las paredes tan rápido que ni siquiera había podido parpadear, y mucho menos darse cuenta de que su amo le había lanzado una mano. ¿Me llamaste, mi señora? Saludó Rizzo con elegancia, arrodillándose ante ella con la cabeza gacha. Fina se burló levemente, lo que le hizo lanzarle una mirada penetrante de reojo. Oh, si no fuera por su maldita canción, entonces podría envejecer al necio hasta la inexistencia a su antojo. ¿Acaso ese hombre no tenía ni idea de modales ni refinamiento? Era de esa gran era de la Ilustración o lo que fuera que quisieran felicitarse, ¿no? Quizás el hombre realmente estaba destinado a convertirse en pirata desde el principio. ¡Qué horrible destino! Sí, Rizzo. Altrouge asintió majestuosamente, indicándole con un gesto que se levantara. Porque creo que por fin ha llegado nuestro momento. ¿Te refieres a la hora de tu contrainvasión? Respondió Fina con una sonrisa sombría, con los brazos cruzados y su cabello pálido, casi blanco, moviéndose para enmarcar sus rasgos de una forma que Rizzo casi calificaría de pícara si no fuera porque solo mirarlo a la cara le hacía subir la bilis por la garganta. Exactamente. Altrouge asintió una vez más, sus ojos parecían brillar a la tenue luz de las velas de la habitación. Hace 2 años, ese títere de cabellos dorados se atrevió a invadir mis tierras y ponerme la mano encima. Su obra ha terminado, pero la de su sucesor no. Y, por pura casualidad, yo también estoy interesada en él. ¿El mocoso Muramasa? Preguntó Fina con una ceja levantada. Te he oído hablar de él un par de veces, pero esto parece ir un poco más allá. ¿Planeas añadirlo a tu legión? No. Si se siguieran los pasos de Gilgamesh, atraparlo de cualquier manera sería inútil.
Por muy divertido que sea convertirlo en esclavo, mi plan actual para su destino es aniquilarlo a él y a sus aliados. Entonces, una invasión completa y apropiada, no solo usted y Primate Murder entrando tranquilamente, resumió Rizzo con un breve asentimiento. Exactamente. Sin embargo, la potencia de fuego disponible para Muramasa es excesiva actualmente. Tener varios servants, aunque individualmente inferiores a un ancestro, no es despreciable. Altrouge explicó simplemente, señalando con el dedo la mesa donde se extendía un gran y ornamentado mapa del mundo. Tú y tus parientes de sangre llegarán primero a Japón como vanguardia, Rizzo. Entendido, mi señora. Asintió e hizo una breve reverencia en señal de comprensión. Debido no solo a la cantidad de tropas que traeremos, sino también a algunas complicaciones adicionales por parte de Fina, iremos bastante por detrás de ustedes. Así que comprendan que, a menos que algo suceda y logren estancarse por completo en un asedio de desgaste devastador, no habrá refuerzos que los atrapen. No los necesitaré, mi señora, respondió Rizzo con seriedad, antes de que su expresión se torciera ligeramente. Aunque tengo curiosidad. Si cree que es posible, ¿por qué no simplemente nos hace llegar los tres de una vez? Porque necesito que siembres el caos. Rompe su cohesión y no les des tiempo para descansar ni recuperarse, para que no puedan esperar contraatacar cuando lleguemos. De lo contrario, la probabilidad de que puedan montar una defensa formidable una vez que se den cuenta de nuestra llegada es demasiado alta. Ah, entonces una vanguardia en el sentido más estricto, comentó Rizzo, obteniendo una pequeña sonrisa recatada de la chica. Exactamente. Confío en que no tengas ningún reparo en tu papel. En absoluto. Negó con la cabeza. Planes y tácticas ya zumbaban en su cabeza como un hervidero de avispas particularmente descontentas. Sin embargo, se le ocurrió una idea que lo hizo mirar a Fina con lo que apenas podría llamarse una sonrisa de diversión y burla al mismo tiempo. ¿Y exactamente en qué clase de problema te has metido para estar alterando los planes de nuestras damas hasta tal punto? Un gruñido salió de los labios del pirata rubio antes de obligarse a tomar una respiración profunda y calmarse, un poco, ante la mirada vacía de Altrouge. Bien, si quieres saberlo, hace un par de semanas hubo un incidente que arruinó algunas colmenas. Si vamos a discutir tus errores, debes darme más que eso, Svelten. Un fuerte gemido salió de la boca del hombre mientras colocaba ambas manos sobre su cara e inclinaba su cabeza hacia atrás momentáneamente. Bien, da igual. Si vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Así que, hace unas 2 semanas, estaba en la costa de Croacia. Historia paralela. La conducción de Irisbiel. Entonces, entiendo que querías salir de casa un rato. El coche se inclinó hacia la izquierda tanto que las 2 ruedas del lado derecho se despegaron del suelo durante 3 segundos antes de volver a caer mientras el coche se balanceaba peligrosamente de izquierda a derecha alrededor de un par de otros vehículos en la carretera. Pero, ¿conducir tenía que ser tu método preferido? Rin y Lubia se llevaron la lengua a la boca en silencio mientras el auto se inclinaba hacia la derecha esta vez, balanceándose peligrosamente mientras Irisbiel se giraba para apartar la mirada de la carretera y dirigirla a Rin y Lubia, que estaba en el asiento trasero para su consternación, y dejó que la pelinegra de 2 coletas se lanzara locamente hacia el volante para evitar que los matara a los 3. Claro que sí. Kiri fue tan amable de comprarme este coche que no podía dejar de usarlo. Irisbiel sonrió radiante, provocando una sonrisa temblorosa en Lubia al ver a su rival intentar desesperadamente conducir el vehículo con una mano, inclinada sobre la mampara que separaba los asientos del conductor y del copiloto. Claro. ¿Y por qué nos traes a nosotras también? Preguntó Lubia con inquietud, esperando no mostrar su expresión. Bueno, van a ser mis nueras. Es buena idea pasar tiempo juntas en familia. Irisbiel sonrió, y aunque normalmente semejante confesión las haría sentir tiernas y alegres por dentro, ahora mismo no tenían la fuerza de voluntad para distraerse tanto. Es muy amable de tu parte, dijo Rin con voz temblorosa, retirándose rápidamente a su asiento mientras Irisbiel finalmente se daba la vuelta y seguía conduciendo por voluntad propia. No es justo. Qué lástima que Sakura no pudiera unirse. Irisbiel hizo un puchero dramático, frenando demasiado tarde al entrar en una curva y con demasiada fuerza, lo que hizo que la parte trasera del coche entrara en una curva mucho más ancha que la delantera. Desde lo alto del muro de contención junto a la sinuosa carretera de montaña que rodeaba Fuyuki, 3 lobos negros como la pólvora se lanzaron al vacío. Sus patas delanteras apenas rozaron el asfalto liso del camino antes de que el lateral del coche de Irisbiel los golpeara de frente.
Los arrojó de vuelta contra el muro de contención o por encima de la barandilla, cayendo por el acantilado sobre el que se asentaba la carretera. Y a pesar de todo, Irisbiel simplemente continuó tarareando alegremente, solo poniendo una breve mueca triste cuando golpeaba a los lobos antes de encogerse de hombros y doblar la siguiente esquina. Bueno, esto es todo, pensó Rin con sequedad, mientras el coche volvía a volcar. Así es como muero. Debería haber ido a ver ese concurso de mierda de tiro con arco de Shirou en lugar de aceptar esto. XXXXXXXX. Recuérdame otra vez por qué estamos aquí a una hora tan intempestiva. Suspiró Gray, de pie en el muelle Fuyuki junto a Shirou y Sakura, alrededor de las 5:30 de la mañana del día en que comenzaría la operación recuperación de Merlin. Sinceramente, le entristecía un poco que la idea de Shirou para el nombre de la operación hubiera sido tan rechazada por Artoria y Percival que decidió usar otro nombre simplemente para evitar una posible discusión. La idea de que los Servants se sometieran a la operación invocación le susurraba palabras dulces a una parte incipiente de su mente, en la que intentaba con todas sus fuerzas no perderse demasiado. Sin embargo, por desgracia, eso había tenido demasiadas connotaciones de invocación demoníaca para los dos Servants, y por ello lo había rechazado con bastante dureza cuando lo sugirió. Tenía que admitir que no era propio de Shirou renunciar a una discusión así tan fácilmente, pero al mismo tiempo, no era el tipo de decisión que ameritara una pelea, así que comprendía el origen de su aquiescencia. ¿Sabes que últimamente he estado trabajando con un par de carniceros locales por todas las cacerías que hemos estado haciendo? Shirou respondió a su pregunta con una mirada impasible y una simple ceja levantada, sacada directamente del manual de Artoria. Sí. Creo que tus cacerías han compensado por sí solas la mayor parte de nuestra escasez de ganado. Respondió con sencillez, recibiendo un murmullo de alegría de la chica de pelo morado que estaba junto a su amiga. Exactamente. Bueno, el otro día oí un rumor de que te interesaría venir a investigar conmigo. Shirou. ¿De verdad me trajiste aquí a las 5:30 de la mañana solo para ir de caza contigo? Gray no pudo evitar sisear, con la expresión de piedra quebrada al entrecerrar los ojos en una mirada que podría haber llevado a un hombre inferior al suicidio. No es solo cazar, esto es solo el comienzo, respondió Shirou con naturalidad, desviando la mirada como si ella ni siquiera lo estuviera mirando. Sea lo que sea que venga después de esto, más vale que valga la pena, Muramasa, refunfuñó Gray, mientras la joven se frotaba las manos y exhalaba sobre ellas una diminuta gota de fuego entre sus labios entreabiertos. Ante esa acción, Sakura solo pudo ladear la cabeza y sonreír con cariño. Una suave oleada de calidez recorrió todo su cuerpo al ver un gesto tan simple, pero revelador, de la joven de cabello plateado frente a ella. Gray, más que nadie en el mundo, era realmente la mejor amiga de Shirou. Hasta el punto de que incluso ideas tan descabelladas como calentarse las manos con fuego real, y muy caliente, parecían tan comunes que lo hacían sin dudarlo un segundo. Oh, lo será, no te preocupes. Pero hoy será principalmente planificación y experimentación, respondió Shirou con sencillez, respondiendo a su pregunta y, sin embargo, sin revelar nada por el momento. Si tan solo pudiera usar esa habilidad al hacer cualquier cosa diplomática, y no solo cuando sus allegados le hacían preguntas muy válidas, sería perfecto. Honestamente, entendía por qué todos los que intentaban enseñarle diplomacia y negociación, en algún momento u otro, le habían sacado un cuchillo metafírico. Evidentemente, tenía la habilidad y la inclinación para hacerlo, pero era tan insensible que solo lo hacía cuando más le molestaba a quienes lo rodeaban. Vas a tener que darme más aquí, Shirou. Sí, claro. Shirou suspiró, crujiendo el cuello al ver una ráfaga de viento que soplaba por el océano y el muelle, agitando su ropa y cabello con el viento casi helado. Quiero investigar un poco sobre Adi y cómo bloquea a Rongominia. A ver si puedo recrear algo similar para usarlo en el futuro. Eso, Shirou, entiendes exactamente lo que intentas recrear, ¿verdad? Sí, créeme. Soy consciente de la magnitud que tendría algo así. ¿Por qué no le preguntas a Morgan? O mejor aún, que ella también esté aquí para ayudar con todo. ¿O nos encontrará después de que terminemos de cazar lo que sea que esté ahí fuera? Gray extendió los brazos y volvió a mirar hacia el océano, buscando entre las olas alguna presa que hubiera llamado la atención de su amigo, pero, por desgracia, no había encontrado nada hasta el momento. Tuvo que irse hace una hora, encontraron otra instalación, respondió Shirou con naturalidad, provocando un silencioso bufido y la mirada de Gray en blanco. Honestamente, ¿acaso la bruja no tenía idea de lo que era suficiente?
Al ritmo que Morgan encontraba y desmantelaba los talleres de Levi, uno pensaría que se le acabarían, pero justo cuando creían que estaban destruidos para siempre, apareció otro. De acuerdo, entonces probablemente no la veremos hasta justo antes de que se vayan los Servants, sino después, calculó Gray, aprovechando las veces que Morgan había salido a cazar en el taller. Exactamente. ¿Y por qué querrías recrear a Ad? No creo que tengas nada parecido a Rongominiat que proteger de la degradación, ¿verdad? Gray continuó, dándose cuenta de que la conversación anterior había llegado a su fin lógico y aún quería obtener respuestas a todas sus preguntas. No, no lo creo. Shirou parecía excesivamente molesto por ese hecho, algo que provocó una leve sonrisa burlona en su expresión y un entrecerrar los ojos en respuesta. Aunque no tardó mucho en exhalar lentamente, todo su enojo pareció abandonarlo junto con su aliento. Obviamente tendría que ajustarlo un poco, pero si mis teorías sobre Ad se ajustan lo suficiente a la realidad, entonces debería poder usar un par de conceptos de algunos juegos que he leído y jugado, y algunos mitos, para crear la condición de victoria definitiva. Murmuró Shirou, con una mano suelta extendida frente a él, los dedos ligeramente curvados y la palma hacia el cielo aún oscuro. Un escalofrío recorrió la espalda de Gray, y ya no estaba segura de si se debía al clima. Un entumecimiento se extendió por todo su cuerpo que pareció acallar cualquier movimiento innecesario o ineficaz y apaciguó todas las emociones, salvo las más intensas. Shirou, ¿qué estás planeando? ¿Ahora mismo? Nada, es solo una precaución. Pero toda esta situación me ha hecho darme cuenta de lo superados que estamos. Quisiera esperar que no ocurra nada peor que lo que ya ha sucedido, pero ya no puedo confiar en esa esperanza. Shirou negó con la cabeza, y su cabello se meció un instante después del movimiento de su cabeza en una exhibición casi hipnótica. Gray podía entender ese punto de vista, de verdad. Su amigo ya no era solo un herrero, ya no era solo el cabeza de familia. Era un rey. Una autoridad que gobernaba no a un puñado de personas, sino a una ciudad entera. No podía permitirse el lujo de confiar en esperanzas y sueños. Sin embargo, no podía evitar sentir que lo peor de su declaración aún estaba por llegar. Cuando abrió la boca una vez más y se giró para mirarla, su intuición, una vez más, demostraría ser correcta. Así que quiero algo para lidiar con cualquier amenaza que llegue a Fuyuki. Sin importar si es un hombre, un monstruo o una bestia. En ese instante singular, Gray comprendió a quién y a qué se refería con esa última declaración y no pudo ocultar la sorpresa en su expresión. Justo antes, con un bufido completamente indigno, estalló en una carcajada mientras se inclinaba hacia adelante, consciente de que incluso su propia novia y criada seguía paralizada por la sorpresa detrás de él. Shirou Muramasa Emiya puede haber sido un tipo especial de loco. Ah. De acuerdo, Shirou. Veamos si de verdad puedes hacerlo. Si lo logras, quiero los derechos de co-creador. Sonrió, una sonrisa que se amplió aún más ante el murmullo maldito que salió de sus labios en respuesta. Pero nunca permitamos que se diga que Gray no era, a su igualmente única manera, igual de loca. XXXXXXXXX. Morgan estaba siendo llevada de la nariz, ella simplemente lo sabía. Un proyectil óseo deformado rebotó en un campo de fuerza previamente invisible a su alrededor y se clavó en el hormigón del edificio donde se encontraba. Uno que, por fuera, parecía una especie de edificio de oficinas en ruinas. Su propio golem de roca y metal retorcido giró 360 grados a la altura del pecho y golpeó con un brazo contundente las costillas de uno de los soldados tambaleantes que antaño habían sido oficinistas. Obviamente no tenía pruebas, pues no había podido encontrar un taller más allá de las primeras etapas de su intento de revivir a su desobediente contraparte, pero en el fondo sabía que era cierto. Todo aquello apestaba a la clase de juego con el que Levi adoraba atormentar a sus enemigos. Porque no había nada que su corazón retorcido y ennegrecido disfrutara más que levantar a alguien a propósito, permitirle ver la luz dorada y luego estrellarlo contra el suelo y arrojarlo al sótano con todas sus fuerzas. Morgan Le Fay no solo disfrutaba derribando a quienes la rodeaban. Ella, sobre todo, adoraba el momento en que veía morir la luz de la esperanza en los ojos de sus enemigos. Un goce enfermizo del que solo podían disfrutar los más crueles, y que Morgan Pendragon simplemente no podía comprender. Aunque suponía que tenía sentido que no pudiera. Su disfrute de hacerle eso a la gente era a la vez una forma de venganza y estaba causado por el hecho de que eso mismo le había sucedido con el trono de Britón. Y Morgan Pendragon aún no había experimentado algo así, aún no había tenido ese momento desgarrador en el que su espalda tocó el suelo y lo atravesó como papel.
Tras pasar por lo que había pasado y conocer y haber conocido a su yo futuro, Morgan estaba bastante segura de que, sin importar lo que le hicieran, no terminaría como Lefay. Y se alegraba enormemente, porque la clase de mujer que usaba magia negra para secuestrar las mentes de civiles al azar y convertirlos en un ejército involuntario para defender su taller, con la imprecisa y caótica biomancia que solo algo tan cruel como la magia negra podía realizar, era alguien en quien ella se negaba rotundamente a convertirse. Lo cual la llevó de nuevo a su punto original. La estaban guiando por la nariz. La etapa de desarrollo en la que se encontraban estos talleres, las defensas que los rodeaban y el momento en que se produjeron los deslices que permitieron a Morgan encontrarlos con tanta facilidad eran demasiado sospechosos. Se negaba a creer, cuando se trataba de Lefay, que tales cosas fueran coincidencias. No, el verdadero taller de Lefay aún no se había encontrado. Estos talleres sustitutos, aunque podrían haberle sido útiles a la bruja si Morgan los hubiera dejado en pie, eran solo eso, sustitutos. Una corriente de aire fresco y fino salió de su boca mientras un gigante furioso, con sus músculos abultados de forma antinatural y sus facultades mentales habiéndolo abandonado casi por completo, se estrelló contra uno de sus golems y lo envió deslizándose hacia atrás hasta que pudo recuperar su equilibrio nuevamente y aplastarlos a ambos hasta un punto muerto. El telón aún no se había corrido sobre los planes de Morgan Le Fay. La brillante luz dorada de la victoria verdadera e inequívoca aún no había rozado sus ojos. Hasta que eso sucediera, esta escalada continuaría, se intensificaría aún más. Morgan no estaba segura de si le gustaría lo que saliera al final, de verdad que no, pero no podía dejarlo pasar. Eso lo sabía en lo más profundo de su corazón. Otro suspiro salió de sus labios mientras miraba hacia el techo. Otro fragmento de hueso rebotó en su protección y rompió una ventana a su izquierda. Necesito algo que me ayude a tranquilizarme. Debería preguntarle a la maestra si puedo acompañarla esta noche. XXXXXXXXXX. Finca Muramasa, 3 horas después. ¿Se divirtieron? Preguntó Rin mientras la puerta se abría y cerraba para mostrar a Shirou y Gray entrando, solo con un par de rasguños y moretones en el cuerpo y algunos bordes deshilachados en la ropa. Honestamente, el hecho de que Avalon pudiera regenerar un corazón en segundos pero dejar heridas menores casi completamente intactas era la broma cósmica más grande que los hadas alguna vez habían creado, y Shirou lo afirmaría con confianza a cualquiera que lo mencionara levemente. Debió de ser su naturaleza fantasiosa y tramposa, si tuviera que adivinar. Algún tipo de contrapeso relativamente leve a la locura absoluta que envolvía a Excalibur. Sí, lo hicimos. Respondió simplemente, una melodía suave que Guy tarareaba en voz baja mientras ella caminaba junto a él hacia la sala de su casa, que ahora se llenaba cada vez con más personajes legendarios. Oh, estoy seguro de que sí. Rin sonrió y asintió. Senpai y Guy se divirtieron muchísimo con su cacería una vez que empezó. Sin embargo, se adentraron bastante en el mar, le informó Sakura a su hermana mientras caminaba tras ellos, pasándose una mano por el pelo para protegerse un poco del viento exterior. Lo oímos y lo vimos. Rin no pudo evitar resoplar, reclinándose ligeramente en su silla y poniendo los ojos en blanco. Pareces molesta, señaló Shirou finalmente, pasando por alto la actuación y la elocuencia de su novia con la franqueza que uno esperaría de un mazo, no de una persona. Por una vez, no por ti, respondió Rin, señalando con la cabeza en una dirección específica y haciendo que sus ojos la siguieran. Donde vieron a Heracles y Skatats teniendo una conversación tranquila, negándose deliberadamente a mirar en dirección a Shirou o Gray. Ya veo. Shirou simplemente tarareó, con una sonrisa ligeramente burlona en las comisuras de sus labios y un brillo alegre en sus ojos. ¡Au, qué adorable! Gray no pudo evitar arrullar mientras le daba un codazo en el hombro a Shirou, quien a cambio resoplaba apenas. Naturalmente, ninguno de los dos pasó por alto cómo Heracles y Skatats se tensaron y se estremecieron tan levemente que ni una mosca se habría molestado. Desafortunadamente para ambos y para el extraño juego de silencio obstinado que jugaban, ni Shirou ni Guy fueron tan inobservadores. ¿Están enojados porque no los invitaron a la cacería? Solo era una serpiente marina. Shirou se encogió de hombros levemente al ver el ligero movimiento en un músculo del antebrazo de Heracles, que indicaba una flexión de sus dedos. Ni siquiera vale la pena salir a luchar. Al menos su aliento de fuego nos ayudó a entrar en calor. Gray añadió sin dudarlo, fingiendo no haber visto cómo los ojos de Skatats se desviaron hacia ellos dos y luego volvieron a Heracles tan rápido que un hombre normal no lo habría notado. Ah. Pero parecía bastante grande, ¿verdad?
Incluso las noticias lo cubrían, y no solo como nuestro nuevo rey fue y mató a la bestia repugnante en el mar. Rin se unió como si hubiera estado al tanto de sus planes desde el principio, una dulce y chismosa nata que había dominado Murahara durante años con solo los comentarios más sencillos y las sonrisas más dulces. También la ayudó a vengarse de los dos guerreros, ya crecidos y supuestamente maduros, que llevaban una hora entera haciendo pucheros y lloriqueando como niños. Posiblemente, pero Rin jamás permitiría que algo tan infantil y mezquino influyera en sus opiniones o acciones, por muy molesto que fuera. Definitivamente no. ¿Cuántos barcos tuvieron que enviar para traerlo de vuelta al puerto? Fueron unos 7, ¿verdad? Preguntó Rin con inocencia, mirando a su novio con pura curiosidad y una mirada de adoración. La hoja de su cuchillo se deslizó un poco más profundamente en los costados de las dos leyendas y se retorció. Quizás ahora se lo pensarían 2 veces antes de quejarse tan fuerte y durante tanto tiempo, que nadie en la casa podía soportar estar cerca de ellos más de 1 minuto seguido. Habían sido tan ruidosos que incluso Leisric, quien había venido para evitar a Erisbiel y Sella, y por ende sus obligaciones, había declarado con la seriedad de una mujer a punto de desactivar una bomba nuclear activa que iba a limpiar las habitaciones de invitados de la finca. Eran 7, cierto. Shirou asintió, para nada convencido por la expresión de Rin y su tono tierno e inocente. Había pasado demasiado tiempo con su novia, viendo demasiado de sus verdaderos pensamientos e intenciones como para que algo tan simple y básico pudiera ser engañado por un truco como este. ¿De verdad tuvimos que salir esta mañana a buscarlo? Gruñó Gray molesta, mirando a su amigo. Hacía un frío terrible, y esa cosa no paraba de romper todo el hielo que estabas haciendo. Hubo otro movimiento en el brazo de Heracles, y la mirada de Skatach se dirigió hacia ellos, tan rápida como la punta de su lanza e igual de penetrante. Y entonces... necesitábamos una plataforma para luchar. Shirou se encogió de hombros. Shirou. La mirada de Guy se desvaneció y, por un instante, olvidó por completo cualquier idea de burlarse de los dos héroes. Creaste un pequeño glaciar en medio del océano y casi lo derrites, y lo atravesó como si fuera un trozo de papel. Bien, ya está. Exclamó Skatach por fin, poniéndose de pie, mirándolos con furia a los tres. Solo se dio cuenta de la gravedad de su error cuando 3 sonrisas idénticas se volvieron hacia ella. A sus pies, Heracles suspiró con tristeza en la palma de su mano. Menos mal que había sido ella quien había provocado sus burlas. Un par de comentarios más y probablemente habría sido él. Dios no permita que su maestra descubra que él fue el primero en ceder y que su hermano se burló de él. Nunca habría dejado de oírlo, en más de un sentido. Siendo sinceros, ese había sido el principal motivo por el que logró resistir más que Skatach. Aunque el hecho de que hubieran salido de caza mayor el día que él se dirigía al otro lado del mundo y ni siquiera hubieran intentado invitarlo era un desaire que guardaría hasta el día en que pudiera pagarles. Lo prometió con toda la seriedad que cabía en su corazón y con toda la pasión que podía encontrar en su alma. ¿Sí, Skatach? Preguntó Shirou con sencillez. Una sonrisa se apagó en un instante al ver la velocidad con la que sus ojos se entrecerraron. Sabías que quería ir tras una de las bestias marinas que empezaban a salir de las profundidades, y ni siquiera te molestaste en invitarme. Es el colmo de la traición y no me quedaré aquí sentado fingiendo lo contrario. Era una sola bestia marina, y ni siquiera una tan fuerte. Shirou replicó con naturalidad, contrarrestando su acalorada declaración con la habilidad que solo alguien instruido tanto por el rey de los héroes como por la hiena cristalina podría poseer. Rompió glaciares en miniatura, Shirou. Artificiales, apenas del tamaño y la densidad de los reales, y lo único que Gray y yo tenemos son pequeños rasguños y moretones. Shirou descartó su argumento con un gesto, ignorando las risitas disimuladas a sus espaldas. Tanto tú como Gray pudieron salir a luchar y aún así resultaron heridos. Esa no es una bestia pequeña ni insignificante. Sí, pero como mencionaste, Gray y yo pudimos con ellos solos. No hacía falta que ni tú ni Heracles vinieran. Eso habría sido excesivo. Shirou se encogió de hombros y giró ligeramente sobre el talón. Solo un pequeño empujón más y seguro, la bombilla metafórica en la mente de Skatach, previamente nublada por insidiosas y vibrantes nubes de ira, finalmente logró iluminar su mente con un rayo de comprensión. La ira se desvaneció por completo de su cuerpo cuando las piezas del rompecabezas encajaron y todas las acciones de ella y de Shirou se reprodujeron en su mente a una velocidad que habría puesto celosa incluso a Medusa. Esta es una venganza por haber destruido a esa última criatura el otro día, ¿qué? No.
Shirou alargó las palabras con gran destreza, juntando las manos tras la espalda y alejándose lentamente de ella, con la mirada fija en cualquier cosa menos en Skatach. Shirou, eres un completo idiota. Yo tampoco formé parte de esa cacería. Heracles gruñó desde su posición en el sofá, con un brazo sobre el respaldo del mueble y su enorme figura de piel bronceada se giró para mirar al grupo. ¿Y por qué? ¿Me incluyeron en esto porque superé tu puntuación ayer por la mañana? Shirou simplemente comenzó a silbar alegremente para sí mismo mientras se alejaba unos pasos más de los dos, claramente disfrutando el creciente temperamento de ambos mientras no hacía absolutamente ningún intento de ocultar lo bien que ambos habían acertado en sus propias hipótesis. En la mesa, Sakura y Rin simplemente sonreían y reían disimuladamente, mientras que Gray simplemente ponía los ojos en blanco con una leve sonrisa cariñosa. Que Shirou tomara algo que realmente era útil para diversas personas de diversas maneras, y aún así, de alguna manera, lograra convertirlo en un castigo contra dos guerreros de mitos y leyendas simplemente porque estaba ligeramente molesto con ellos. La matanza de esa bestia marina hizo que los mares que rodeaban Fuyuki fueran más seguros para que barcos de diversos tipos entraran y salieran de los puertos, proporcionó a la ciudad una cantidad, francamente ridícula, de alimentos y recursos para el bienestar de su gente, y también le proporcionó a Morgan una buena reserva inicial de materiales cargados de magia para sus nuevos estudiantes y sus estudios personales. Una vez que la hechicera de cabello plateado regresara de su propia cacería, claro está. Además de los componentes materiales y beneficios que brindó a la ciudad y a la gente de Fuyuki, también cumplía otros propósitos. Matar a semejante criatura con solo dos personas a su lado sin duda aumentaría la fe del pueblo en Shirou y le daría a él y a su voz mucha más credibilidad al hablar y dar órdenes a quienes lo rodeaban. Además, tenía el beneficio de elevar la moral del pueblo. La humanidad era una raza que, aparentemente de forma natural, deseaba dormirse en los laureles cuando se topaba con un muro u obstáculo de cualquier tipo. Así que, ante la experiencia de ver a criaturas como esa matar a tanta gente en el pasado, y ante las leyendas transmitidas a lo largo de los siglos y milenios sobre tales criaturas y su temible fuerza, la gran mayoría de la humanidad consideró la situación condenada desde el principio. Sin embargo, al traer una de esas criaturas como trofeo de su caza, entre las muchísimas otras que había cazado días antes, solo sirvió para crear otra grieta en las poderosas leyendas y la temible reputación que tenían estas criaturas. La humanidad en su conjunto se negó a ir más allá de lo que consideraba imposible, pero cuando un soñador imposible traspasó ese muro, escaló esa colina o superó el obstáculo, lo que antes era imposible dejó de considerarse como tal. Porque la humanidad, en lo que respecta a los enemigos, se regía por una simple regla. Si sangra, podemos matarlo. De alguna manera, de forma demente, Shirou había logrado convertir eso en un castigo para vengarse de Skatach y Heracles. Honestamente, como mínimo, fue una lección magistral sobre cómo manipular las cosas a tu favor. Luvia habría estado increíblemente orgullosa. XXXXXXXXX. Una hora después. Bien, ¿confías en que puedes acercarlos lo suficiente? Preguntó Shirou, de pie alrededor de su mesa de guerra junto a todo el contingente de Servants y todos los demás, incluso tangencialmente importantes, para la operación. Sí puedo. Aunque técnicamente podría abrir un portal justo frente al desgarro, es una apertura bidireccional y no tengo mucha fe en mi capacidad para soportar una explosión de éter puro tan abrumadora, respondió Angélica con estoicismo, recibiendo un par de asentimientos de los presentes. Una evaluación inteligente. La capacidad de teletransportarse es rara y valiosa. Perder la vida sería una gran pérdida. Artoria respondió simplemente, con ambas palmas apoyadas en el borde de la mesa y la mirada recorriendo el mapa plastificado de la zona áspera donde se encontraba el desgarro. Le habría gustado decir algo un poco más, humanizador en lugar de tratarla como un recurso valorado solo por su poder, pero tenía demasiada experiencia en el juego de los reyes como para permitirse semejante locura. Angélica Ainsworth era una mujer que no veía valor en su propia vida más allá de las habilidades y conexiones que llevaba en la sangre, y con su nombre, intentar apelar a su humanidad era una causa perdida que solo la llevaría a perder una discusión que podría llevarla a la muerte. La forma más sencilla y eficiente de hacerla entender era aprovecharse de la propia visión del mundo de Angélica y distorsionarla a su favor. Si no valía la pena mantener a Angélica a cambio de mayores dificultades, entonces el poder del Flasher de Ainsworth y sus capacidades como guardia de Shirou sin duda lo eran. Aún así, se logró el resultado deseado. Solo hizo falta un poco de reprimir la propia moral y conciencia para dominarlo. Precisamente.
Ayer, como experimento, abrí una puerta a unos 3 kilómetros a ras de suelo, considerando que era una distancia segura para mí y creo que, en efecto, es una distancia suficiente para ser considerada segura. Sin embargo, la presión del maná en el aire hace que sostener la puerta requiera mucha más concentración de lo normal, así que mientras esté abierta no podré ofrecer más apoyo. Respondió Angélica simplemente, creando una pequeña puerta sobre su mano que llevaba a un lugar desconocido para enfatizar su punto. Esa distancia es más que suficiente, dijo Heracles, con una sonrisa de agradecimiento en el rostro antes de suavizarse y transformarse en piedra dura y cincelada al volver a mirar el mapa. Aunque tengamos que llegar a tierra, confío en nuestra capacidad para subir esa altura y entrar. Mientras haya una criatura capaz de volar cerca, puedo encargarme a esa parte yo sola, dijo Medusa. Su voz era suave pero segura, mientras asentía firmemente en dirección a Artoria. ¿Y si no lo hay? Preguntó Shirou. Arqueó una ceja de una manera que casi perfectamente hacía parecer que Kiritsugu estaba parado en su lugar. Entonces eso dependerá enteramente del entorno y las criaturas que nos rodean. Heracles respondió con naturalidad y sin preámbulos, sin la menor vacilación ni en su voz ni en sus acciones. Por un instante, se hizo un tenso silencio entre ambos. Shirou y Heracles se miraron con la mirada perdida. Justo antes de que se rompiera y se desmoronara con una risa entrecortada del adolescente pelirrojo, quien negó levemente con la cabeza. Bueno, está bien. No puedo discutir esa lógica. Shirou continuó riendo disimuladamente por un momento antes de recobrar la compostura con un rápido aplauso. ¿Estás seguro de que, pase lo que pase, podrás salir del suelo y entrar en el desgarro? Confía en nosotros, Shirou. Artoria le dedicó a Shirou una suave sonrisa. Su todo parecía menos tenso y mucho más sentimental al mirarlo e intentar transmitirle su sinceridad. Entraremos y saldremos sin problemas. Te lo juro. Una vez más, Shirou la miró fijamente sin comprender antes de que la piedra en su propia expresión se derritiera y le devolviera una pequeña sonrisa. Bien, dejaré de interrogarlos. Pero si no pueden hacerlo, ninguno de ustedes dejará de oír hablar de ello. Créeme, lo sabemos, murmuró Medusa, girando la cabeza en lo que claramente era una copia exagerada de lo que hacían sus ojos. Al fondo de la sala, Percival simplemente tarareaba en voz baja y miraba alternativamente a su rey y a su maestro. Su expresión, entre entusiasta y conspiradora, se dibujaba en su rostro mientras se acariciaba lentamente la mandíbula con una mano. Su rey nunca había sido tan abierto y vulnerable, ni siquiera con la bella reina Ineveré, probablemente algo bueno considerando cómo había terminado eso, y sin embargo, desde que fue convocado aquí a esta guerra, había visto lados de ella que nunca pensó que vería, ni siquiera en sus sueños más locos. Ahora solo quedaba considerar cómo lograr que su rey sedujera a su maestro pelirrojo y consumar su relación para que Shirou pudiera convertirse. ¿Acaso Shirou sería la reina? ¿O Artoria se convertiría en la reina ahora que el tema de su género ya no se ocultaba? Ah, Percival lo tenía. Sería demasiado caótico para Artoria cambiar su forma de dirigirse a ella ahora, así que seguiría siendo el rey de Camelot, y por lo tanto Britón, convirtiendo a Shirou en la reina de Camelot, y por lo tanto Britón. Sin embargo, Shirou seguiría siendo el rey de Fuyuki, convirtiendo a Artoria en la reina a su vez. Por lo tanto, ambas formas de dirigirse a ellos serían correctas y probablemente determinarían quién se dirigía a ellos, dónde se encontraban y la situación en la que se encontraban. No era un sistema perfecto, pero sí perfectamente funcional, con amplio margen de maniobra. De hecho, estaba muy orgulloso de sí mismo por haber resuelto ese dilema. Ahora, volvamos a cómo conseguir que su rey lo hiciera oficial. ¿Qué harán tú y los que se quedan aquí mientras entramos al portal, si no te importa que pregunte? Preguntó Xuanzang, inclinando la cabeza hacia un lado con un dedo en la barbilla. Tengo la honda sospecha de que las cosas no van a estar precisamente tranquilas aquí mientras no estén. Shirou suspiró, pasándose los dedos por el pelo y enderezándose. Por lo tanto, voy a poner todo mi esfuerzo en este título y me aseguraré de que, para cuando algo suceda, seamos una potencia real que no se pueda manipular. Escuché que permites que Ciel dé lecciones y sermones sobre las enseñanzas de la Iglesia. Gracias, Shirou. Ah, quiero decir, Lord Shirou, añadió Jeanne con torpeza al final, tropezando al darse cuenta de que su forma más informal de dirigirse a él probablemente no era la más apropiada para ese momento. No hace falta, Jeanne, respondió Shirou con naturalidad, negando levemente con la cabeza. Ahora mismo, lo más importante es la seguridad y la prosperidad de Fuyuki. Sea cual sea el método.
Permitir algo tan simple es, sinceramente, lo mínimo que puedo hacer. A su lado, Guy simplemente tarareaba sin comprometerse y mantenía el rostro impasible gracias a una mezcla de instinto, práctica y experiencia, mientras lo miraba de reojo. Al igual que, notó, Rin y Luvia. Si Shirou planeaba algo o no, nadie lo sabía, y era entonces cuando Shirou se volvía más peligroso. Cuando se podía predecir y cortar o guiar su camino, era cuando era más fácil lidiar con él. Sin embargo, en cuanto el camino que tomaría se volvía turbio, siempre surgían problemas. Como, por ejemplo, cuando Shirou decidió encargarse de un intento de abuso de Olga en la torre del reloj. Si no fuera porque se preocupaba por Olga mucho más de lo que jamás se preocuparía por ese chico y su familia, casi se sentiría mal por el destino que les aguardaba. Sigue siendo un gesto amable, y estoy increíblemente agradecida por ello. Jeanne le dedicó una sonrisa que, francamente, hizo que más de un corazón en la sala se derritiera ante su suave y cálida suavidad. Había una razón por la que ella era una santa tan famosa y querida, y si a alguien en esa sala le hubieran preguntado en ese momento por qué, esa sonrisa sería la única razón. Por supuesto. Shirou le devolvió una pequeña sonrisa antes de girarse para mirar el mapa una vez más, escudriñándolo con precisión quirúrgica antes de que la mínima tensión en su cuerpo finalmente se disipara con una sola respiración silenciosa. Habían repasado los planes. Todos habían acordado sus partes. Ahora era el momento de que Shirou se hiciera hombre y finalmente asumiera plenamente el papel que Gilgamesh le había dejado, demostrando que era digno del título que le fue otorgado. Se acabó huir, se acabó eludirlo mediante cacerías y planes. Era hora de enfrentarse al pueblo de Fuyuki, tomar las riendas de su futuro con mano firme y guiarlo en la dirección que considerara adecuada. Como era la directiva de un rey. XXXXXXXXX. Una hora y media después, el oeste de China. El dragón continúa avanzando al ritmo del desgarro celestial y siguiendo su dirección suroeste. El rugido de los motores de los cazas se hizo inaudible por encima del chillido de las bestias y el chapoteo de algunos cuerpos mientras las variedades más débiles saltaban por el desgarro y se estrellaban contra el suelo, con resultados predecibles. A diferencia de los miembros más grandes y fuertes de las variedades, que se lanzaron al suelo y simplemente se alejaron, cargando en todas direcciones en una cacofonía de rugidos y bramidos. Por encima de todo estaba el singular dragón que se había abierto paso a través del desgarro, siguiéndolo como un guardián leal, uno del que el caza a reacción estaba más que feliz de mantenerse alejado mientras se mantenía a una amplia distancia de la bestia en medio de sus círculos alrededor del desgarro. Bien. Mientras siga el desgarro, podemos predecir aproximadamente dónde estará. No creo que tenga que advertirte que no lo uses. La voz vieja y marchita del comandante se filtró a través de los gruesos auriculares que llevaba sobre la cabeza. Claro que no, vi lo que hizo. Solo no tendría ninguna posibilidad, respondió el piloto estoicamente, intentando contener la furia que amenazaba con abrumarlo al recordar el destino de sus compatriotas ante las garras y los dientes de la vil bestia. Espera, ¿qué fue eso? Las criaturas que salían del desgarro celestial empezaban a concentrarse en una zona. Era un resplandor azul. Comando. Creo que hay un nuevo avance. ¿De qué manera, Stick? Oh, cómo odiaba ese estúpido apodo. Había tomado un palo y fingido usarlo como espada una vez, y ahora llevaba 3 años siendo Stick. ¿Por qué no pudo haber tenido un apodo mejor? No estoy seguro. Había un resplandor azul en la superficie del desierto y ahora todas las criaturas cercanas corren como locas hacia el lugar, o se alejan de él. Stick casi no podía creer lo que veía. Su mente casi se negaba a reconocer la realidad, incluso mientras observaba cómo el caos salvaje de las bestias sobrenaturales se transformaba en 2 direcciones completamente separadas. ¿Alguna pista de qué podría ser? ¿Imágenes? Nada hasta ahora, señor, respondió Stick con sinceridad, forzando la vista al máximo para intentar ver qué podía. Hubo una explosión de polvo y una onda expansiva que pudo ver incluso desde la altura de su círculo de patrullaje. Bestias tan grandes como un autobús volaron cientos de metros en el aire con la delicadeza y el control de un borracho sobre una fina capa de hielo fresco. Ráfagas de calor y destellos de color se abrieron paso a través de la espesa capa de polvo y la masa retorcida de cuerpos que las bestias atacantes habían formado al invadir el lugar del resplandor azul. Hay una especie de batalla en marcha. Claramente algo sobrenatural. Están lanzando bestias como si fueran juguetes, repitió Stick, y sus superiores no fueron escuchados al ver un destello dorado y un rayo que se abrió paso entre las bestias que se retorcían.
Un rayo que se dirige directamente hacia el desgarro del cielo. El cielo se estremeció y la realidad se estremeció al rugir el dragón. Un potente aleteo arrojó a otro puñado de criaturas por los aires, arrojándolas al suelo con la fuerza suficiente para convertirlas en pasta al impactar. Un resplandor brillante emanaba de su pecho, y Stick supo que significaba que su temible rayo estaba a punto de desatarse una vez más sobre el mundo. Y entonces, de una forma que Stick sabía que no era natural, el rayo de luz que se dirigía hacia la lágrima se curvó. Su punta vibraba cada vez más rápido mientras comenzaba a girar en espiral en el aire. La comprensión lo golpeó solo después de que un hombre de una altura imposible y una estatura bronceada emergiera del rayo y su trayectoria se enderezara una vez más. Estaba girando. La punta de la viga giraba de tal manera que podía arrojar a ese hombre fuera de ella y al fuego del dragón. No podía apartar la mirada. No podía obligarse a apartar la mirada del espantoso destino que sabía que estaba a punto de azotar al hombre. Volaba a una velocidad sobrenatural, tan rápido que casi hacía que el propio jet de Stick pareciera lento en comparación, y con una precisión perfecta para lanzarlo a la cabeza de la gran bestia escamosa. El aire alrededor de las fauces del mito comenzó a arremolinarse y el resplandor se hizo cada vez más intenso. La mirada de Stick finalmente, con pesar, se apartó del espantoso destino del hombre para revisar el indicador de combustible de su avión y asegurarse de que tuviera suficiente para regresar a la base sano y salvo. El rugido del dragón atravesó los vientos arremolinados y la luz de su aliento cataclísmico iluminó la tierra debajo de él, y el mundo se onduló. Los ojos de Styx movieron del panel de control de su jet al dragón y al hombre con toda la velocidad contenida en su cuerpo, sus ojos abiertos con incredulidad mientras observaba la vista frente a él. Las nubes se abrieron alrededor de las dos figuras en lo que, en todos los sentidos imaginables, era una onda expansiva comparable solo a la mayor ojiva no nuclear que Styx había visto jamás. Su caza se tambaleaba y se sacudía como si intentara despegarse del cielo, y aún así, ni siquiera podía apartar la vista y volver a su panel de control durante más de un par de segundos. El dragón se lanzó hacia adelante en el aire como si estuviera atrapado en cámara lenta, sus alas movían torpemente y desincronizadas entre sí, y su último aliento se desvaneció cuando el suelo debajo de todos ellos se convirtió en escoria fundida. Styx. Styx, ¿qué pasó? Styx, ¿sigues ahí? Mierda, se estaba distrayendo, esto no era bueno. Estoy aquí, estoy aquí. No puedo creer lo que vi, y bien. ¿Qué era? Styx se aseguró de mirar hacia abajo y comprobar que todo el equipo que se le ocurría seguía funcionando. Era su deber asegurarse de que la mayor cantidad de datos posible llegara al comando, en caso de que nunca regresara de sus vuelos. Perder el tiempo de esta manera era potencialmente condenar a millones a la muerte. No podía permitirlo. Bueno, desde el suelo un rayo dorado se disparó hacia el desgarro celestial y el dragón comenzó a cargar su aliento para dispararle, solo para que un hombre saltara de él y. ¡Oh! Styx. Styx, ¿qué pasó? El hombre simplemente desapareció. Algo salió disparado del haz de luz y lo atrajo hacia él justo cuando éste penetraba el desgarro celestial. Regresa a la base inmediatamente, Styx, y asegúrate de que ninguno de tus equipos de vigilancia sufra daños. Por supuesto, señor. Regresaré de inmediato. XXXXXXXXX. Omake. Noche de cita. Entonces, el horario es un problema. Rin suspiró, mirando a las demás mujeres que estaban con ella en la habitación. A su lado Lubia simplemente frunció el ceño y se cruzó de brazos, con los ojos mirando pensativamente al suelo. Quizás nos turnemos, sugirió Morgan encogiéndose de hombros, obteniendo una pequeña ronda de acuerdos. Puedo ir última. Siempre y cuando consiga la transferencia de maná primero, ofreció Sakura con una sonrisa serena. Una sonrisa que, cabe señalar, ni siquiera se movió cuando la punta de una espada dorada fue colocada en su garganta. Te acabaré, doncella, siseó Artoria. En respuesta, la criada de cabello púrpura de la casa Muramasa simplemente abrió los ojos levemente, fijando una mirada cruel y calculadora en el rey de cabello dorado. Puedes intentar.